Amén, mis hermanos, buenas noches. Es un gusto verlo. Pueden tomar asiento y los invito a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versos del 32 al 39. Mateo capítulo 15, versos del 32 al 39. Y voy a leer la santa palabra de Dios y dice: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, y lo partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Vamos a orar nuevamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra esta noche sea como esa luz, Señor, que disipa toda mentira, toda tiniebla. Que nuestros cuerpos cansados, Señor, por el trabajo de este mundo, hoy puedan hallar reposo en tu palabra. Señor, que tú nos des fuerzas en el Espíritu para escuchar atentamente lo que tú quieres decir, porque es tu palabra, Señor. Eres tú, solamente tú, quien ha de ser glorificado por los siglos de los siglos. Permite que tu pueblo hoy, a través de tu Santo Espíritu, Señor, pueda inclinar sus corazones y pueda vivir, Señor, bajo la ley, bajo tu palabra, bajo la palabra que tú has dado, Señor. Permite que esta noche tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé la fuerza necesaria en todo lo que necesitamos, oh Cristo, para vivir para ti. En tu nombre oro, amén y amén. Mis hermanos, como hemos visto, y me gustaría empezar con esta introducción. Esta es la segunda alimentación de Cristo. En Mateo capítulo 14 vimos la primera. Aunque son muy parecidas, tienen elementos diferentes. Jesús anteriormente acababa de sanar a la hija de una mujer sirofenicia, demostrando que su ministerio incluía a los gentiles. La multitud que se nos presenta en el capítulo 15 es predominantemente gentil. Y esto lo confirma la ubicación de Decápolis. El capítulo 15 de todo el libro de Mateo comienza con su acusación en contra de los rituales de los fariseos. Y asimismo Cristo expone, mis hermanos, que lo importante no es, en cierta manera, que Dios no mira lo externo, sino que Dios también mira el corazón, estableciendo la pureza que debe tener cada corazón. Hay creencias erróneas que Cristo está corrigiendo. Había muchos prejuicios de los judíos contra los gentiles. Escuche bien, los rabinos enseñaban que Dios creó a los gentiles como combustible para el infierno. Y también el contacto con los gentiles era algo impuro. Recordemos en Hechos cuando Pedro tiene la visión, ¿qué le dice el Señor? No llames impuro a lo que yo he, mis hermanos, santificado. Y ciertamente cuando Pablo se acerca a la casa de Cornelio, él dice que para el pueblo judío los gentiles son como algo abominable. Así que el capítulo 15 de Mateo se puede resumir de la siguiente manera. De los versos 1 al 9, Jesús redefine lo que es la pureza. La pureza no es a través
a través de las tradiciones, sino que parte de un corazón que ha sido transformado por Dios. Segundo, de los versos 21 al 28 encontramos su encuentro con la mujer sirofenicia. Y aquí en los versos 32 del 32 al 39 encontramos que Él es el pan de vida también para los gentiles. El Evangelio de Mateo es un evangelio, es un manual de reino. ¿Por qué? Porque nos muestra la ética de reino, cómo vivir bajo el reino de Dios. Pero no solo eso, sino que también Mateo nos va a decir que el reino de Dios incluye a los gentiles. Que el ministerio de Cristo no está limitado únicamente a los judíos, sino que también se expande a los gentiles. Y esto lo vamos a ver en el primer punto de esta predicación. Y el título de la predicación es El pan de vida que sacia al alma hambriente. El pan de vida que sacia al alma hambrienta. Y el primer punto es la compasión de Cristo. Verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Este versículo encapsula la esencia del corazón de Cristo hacia la humanidad necesitada. La escena ocurre en el árido territorio de la ciudad de Decápolis, una región gentil donde multitudes habían seguido a Jesús por 3 días consecutivos, absorbidos por sus enseñanzas y testigos también de las sanidades milagrosas de Cristo Jesús. El término aquí, mis hermanos, de compasión, revela una emoción profunda y visceral. ¿A qué me refiero con esto? No era una mera simpatía distante, sino un amor que conmueve las entrañas. Este mismo verbo describe al Padre en la parábola del Hijo Pródigo, estableciendo un vínculo teológico crucial. La compasión de Jesús es el reflejo directo del carácter del Padre. Aquí Cristo asume el rol del pastor mesiánico profetizado en Ezequiel 34 del 15 al 16. Quien busca las ovejas perdidas, cura al débil y fortalece al alma enferma. El creador del universo que sostiene las galaxias con su palabra se conmueven hasta las entrañas por hambrientos en un desierto polvoriento. ¿Por qué? Porque en la compasión de Cristo brilla la verdad más gloriosa de Dios. Dios se deleita, escuche bien, Dios se deleita en ser el agua viva para los sedientos. Dios se deleita en ser el pan verdadero para los que desfallecen. Este versículo no es solo sobre pan, sino sobre el gozo de Dios en saciar a los que anhelan su gloria. Dios se glorifica, Dios tiene un disfrute cuando salva al alma pecadora. El verbo misericordia también se usa en Mateo 9:36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y es importante aquí ver algo. Jesús no preguntó si son judíos antes de alimentarlos. Y esto, mis hermanos, también nos invita a amar sin discriminación. ¿A qué me refiero esto? Esto no quiere decir que no debemos confrontar el pecado. Sí, debemos confrontar el pecado, pero el reino de Dios es para todos. Tenemos que predicar el reino de Dios a grandes, niños, hombres, a todos, mis hermanos, sin importar nada. Cuando Cristo dice, tengo compasión, está gritando, yo soy, mis hermanos, del monte Sinaí, el mismo que vio la aflicción de Israel en Egipto y descendió para liberarles.
Esta gente pasó 3 días sin alimento, sin distracciones y sin quejas. Y es una clara confrontación. Aquí Cristo también está confrontando la fe de los judíos, la fe de Israel. Y los confronta primero con la mujer sirofenicia, una mujer gentil, pagana. Y ahora los confronta también con estos gentiles. Cuando el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto, lo primero que hace el pueblo de Israel es criticar al Señor. Es decir, Señor nos dejará morir de hambre. Y esta es una confrontación para la audiencia que lee este texto. Aquel pueblo que vio la gloria de Dios. El pueblo escogido se llenó de quejas, mas estos gentiles que supuestamente no pertenecían al pueblo de Dios escuchan atentamente, sin quejas y sin distracciones, las palabras de Cristo Jesús. Esta gente no vino a Jesús por pan, vino por su palabra, por su persona y también por sus milagros, para ser honestos. Vinieron porque estaban hambrientos de algo mayor. Puedes imaginarlos 3 días en el desierto, mis hermanos, solo por estar con Jesús. Ciertamente uno no es capaz de aguantar un día sin tomar agua, sin comer. Hay gente que si no desayuna le da algo. Entonces imaginémonos a estas personas 3 días en el desierto sin comer nada, solo escuchando la palabra de Dios. Por eso uno entiende que Cristo tiene compasión de ellos. Porque recordemos que si el hombre, siendo pecador, sabe dar buenas dádivas, cuánto no más el Padre Celestial, que lo ha hecho todo bueno. Y también es importante recordar que ellos no clamaron por comida, ellos no pidieron alimento. Estaban tan hipnotizados por la gloria del sanador que olvidaron su hambre. Cristo actúa primero, porque el amor divino nunca es reactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Y es lo siguiente: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Dios siempre actúa primero. Estos gentiles, las personas que escucharon, nunca pidieron por el pan, pero Cristo actúa primero. Su compasión, lo puedo decir que es un huracán de gracia que arrasa toda idea de mérito humano. Y dice el texto: no quiero enviarlos en ayuna, no sea que desmayen en el camino. Aquí se muestra la compasión del Señor. Aquí vemos la atención completa de Cristo. Él no solo se preocupa por el alma, sino también por el cuerpo. No hay contradicción en esto. Jesús sana, alimenta, enseña, salva. Su amor no es parcial, es completo. Cristo se interesa por la fatiga del camino. Él conoce los límites humanos. Él sabe quién está por desmayar y le dice con claridad: no quiero enviarles en ayunas. Él cuida del hombre entero y su compasión lo lleva a actuar. Y quiero que usted entienda 3 cosas. La primera es: no debemos espiritualizar al punto de despreciar las necesidades físicas de los hermanos. Y esto lo dice Santiago también. Si un hermano tiene hambre, no lo puedes mandar a tu casa y decirle: sí, hermano, yo oro por usted. Si usted tiene con qué ayudar a su hermano, ayúdelo. Porque el Señor, aunque predicó su palabra, no dejó a esta gente, mis hermanos, irse sin probar un bocado. 2, el cuidado de Cristo nos enseña a ser compasivos también con otros. Tenemos que mostrar compasión porque hemos recibido compasión. O si no, seremos como aquel, mis hermanos, como aquel siervo de la parábola, al cual se le perdona su deuda, pero él no es capaz de perdonar la deuda de su prójimo. ¿Y qué hace? El Señor lo castiga. Y tercero,
Y sobre todo esto nos recuerda que podemos confiar en el Señor para nuestra provisión diaria. El Señor nunca nos dejará, mis hermanos, sin irnos, o sea, sin ir a la cama sin probar bocado. Y el propósito divino de este pasaje es: Cristo es el pan de vida para todos los que creen sin distinción, ya sean judíos, griegos, gentiles, paganos. Veamos el segundo punto, la insuficiencia humana, verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Uno de los pecados más comunes y más peligrosos en la vida del creyente es el olvido. No el olvido de datos o nombres, sino el olvido de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En este versículo vemos a los discípulos enfrentando una necesidad real, y en lugar de confiar en el poder que ya habían visto presenciado en Cristo, caen en una incredulidad práctica. Aquí está la escena. Jesús acaba de declarar su compasión por la multitud hambrienta. Él habla de intervenir y los discípulos responden no con expectativa, sino con duda. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes? Y esta no es la primera vez que los discípulos se enfrentan a una situación similar. Tan solo un capítulo antes, Mateo 14, Cristo ya había alimentado a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Y no solo eso, sobraron 12 cestas. Y sin embargo, ante una multitud más pequeña y una situación casi idéntica, preguntan como si nada de eso hubiera ocurrido. Tienen amnesia espiritual. Y eso pasa con muchos de nosotros. Dios ha hecho cosas magníficas en nuestras vidas, pero somos tan fáciles de olvidar la grandeza de nuestro Dios. No es que los discípulos sean ignorantes, sino es que usted sea ignorante tampoco. Es que no están creyendo lo que ya sabemos. Sabemos, sí, pero no creemos lo que sabemos. Este es el núcleo del problema. El enfoque está en nosotros. En lugar de mirar al maestro que tienen frente a ellos, en lugar de recordar su poder creativo, en lugar de confiar en aquel que multiplicó el pan de la nada, se enfocan en su propia escasez. Es la verdad, la multitud era grande, el desierto era árido, los recursos eran mínimos, pero estaban frente al Dios encarnado. Lo que ellos ven como un problema lógico, Cristo ve como una oportunidad para manifestar su gloria. Aquí está la lección central. No es el tamaño, escuche bien, no es el tamaño del problema lo que define nuestra respuesta, sino el tamaño de nuestro Dios. Nosotros, mis hermanos, perseveramos y confiamos en el Señor porque sabemos que nuestro Dios es un Dios grande y que no hay problema, no hay necesidad, no hay adversidad más grande que Él. No hay adversidad o prueba en la cual Él nos dé el poder, mis hermanos, para perseverar en Él. Cuando dejamos de mirar a Dios como soberano, lo que permanece es ansiedad, temor e incredulidad. La amnesia espiritual es algo de lo que debemos tener cuidado, porque los discípulos preguntan: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes? La insuficiencia humana está, escuche bien, para que la gloria de Dios brille mucho más. Los discípulos durante todo el evangelio de Mateo habían visto a Jesús sanar a un leproso,
sanar al siervo de un centurión, sanar a la suegra de Pedro, sanar a muchos endemoniados y enfermos, calmar a una tormenta con el poder de su palabra, liberar a 2 demonios, sanar a un paralítico, sanar a una mujer con flujo de sangre, resucitar a la hija de Jairo, sanar a 2 ciegos, sanar a un mudo endemoniado, sana la mano seca de un hombre en sábado, alimenta a los 5,000, camina sobre el agua, sana a la hija de una mujer cananea, y aún así todo esto se les olvida. El corazón humano tiende a olvidar. Olvidamos mis hermanos, olvidamos las obras de Dios. Muchas veces olvidamos su poder, olvidamos su presencia. Nos centramos en Él, nosotros, y no en Él. Ayer los discípulos tenían 12 cestas recogidas por un milagro. Hoy que vemos, hoy tienen una mente ciega. ¿No es este muchas veces el retrato de la iglesia? ¿No es este el retrato de muchos creyentes? Cantamos, grande es tu fidelidad, el domingo y el lunes preguntamos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Cantamos, confiamos en el Señor, y pasa algo y nos llenamos de ansiedad y temor. Los discípulos preguntan, ¿de dónde tenemos nosotros? Como si el milagro dependiera de sus fuerzas. Caen en la vieja trampa de Adán, creen que son hacedores y no receptores. Olvidan que aquel pan en la otra colina no salió de sus manos, sino de las manos de Cristo. No fue su milagro, sino el milagro del Señor. 4,000 bocas hambrientas los aterrorizan. Contaron necesidades, pero no al dueño del trigo. Hermanos, ¿no hacemos nosotros lo mismo? Decimos, mi pecado es demasiado grande, mi dolor es demasiado pesado. Mas yo pregunto esta noche, ¿acaso hay algo demasiado grande para aquel que midió los mares en el hueco de su mano? Miremos la presencia del Maestro. Miremos la paciencia del Maestro. No lo reprende aún, les permite revelar su necedad, porque a veces Dios escucha nuestras preguntas insensatas para mostrarnos su sabiduría. Primero, Cristo expone Cristo expone la pobreza humana. ¿Cuántos panes tenéis? Luego usa lo insignificante, 7 panes y pececillos. Finalmente transforma lo débil en abundancia. Cristo no necesita, escuche bien esto, Cristo no necesita nuestros recursos, necesita nuestro vacío. Traerle vuestras 7 migajas, esa fe débil, ese amor frío que muchas veces tenés por Él, esa incredulidad que muchas veces tenés, esa apatía muchas veces que tenés por las cosas del reino de Dios, esa poca fe, esa poca hambre que tenés por Él, y Él hará un banquete con ellas. Venid, no importa cuán débil seamos, no importa cuán frío sea nuestro amor, mis hermanos, si venimos a Él con lo poco que tenemos, Él nos dará mucho más de lo que merecemos. Nosotros también hemos visto la mano de Dios en oraciones contestadas, en una provisión inesperada, en pecados perdonados. Pero muchas veces dejamos morir esto en el rincón de nuestras memorias. Pero hoy, mis hermanos, recordemos
todas las bondades de nuestro Dios y que esas bondades sean como un perfume que mate nuestra incredulidad. Querido oyente, si hoy tu corazón clama, ¿dónde? ¿De dónde? Recuerda, la pregunta no es ¿de dónde?, sino ¿quién? Y Cristo responde, yo soy ese quién. Yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el que multiplica misericordia, yo soy el mismo que ayer alimentó a 5,000 y hoy a 4,000 y mañana a ti. Ahora pasamos al tercer punto, la provisión divina, versos 34 al 37. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Uno de los patrones hermosos en las Escrituras es que Dios hace preguntas. No porque necesite información, no, porque Él lo sabe todo, sino porque quiere revelar el corazón del hombre. Desde el jardín del Edén, Él pregunta, ¿dónde estabas tú? Él ya sabía lo que Adán había hecho, sabía dónde estaba Adán, pero aún así le pregunta, ¿dónde estabas tú? Hasta en el Evangelio de Mateo, Dios hace preguntas que despiertan la conciencia del hombre, que revelan la necesidad del hombre y que preparan el terreno para su gracia. Aquí Cristo pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Él sabía la respuesta, pero los discípulos necesitaban ver su insuficiencia, entender que el milagro que está por suceder no viene de ellos, sino de Él, de Cristo. El hecho de que Cristo los lleve a declarar cuántos panes tienen muestra que Él quiere que se reconozca claramente que la provisión es escasa en términos humanos. La provisión es escasa en términos humanos, no en términos celestiales. 7 panes y unos pocos peces no son suficientes para la multitud que está presente. 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Esta declaración subraya la imposibilidad humana, la incapacidad natural del hombre, que hace evidente que el milagro que está por suceder, mis hermanos, proviene únicamente de Dios. De esta manera, el acto de preguntar se convierte en el primer paso del milagro. Cristo no actúa precipitadamente, sino que revela su gloria progresivamente y enseña a los discípulos que toda provisión verdadera, mis hermanos, procede únicamente de Él. Los panes, escuche bien, los panes eran panes de cebada, el cereal más barato y menos apreciado, usado para alimentar animales o pobres, símbolo de humildad y escasez. Los pececillos no eran peces grandes, eran tipo sardinas, se usaban como condimentos para dar sabor al pan, no como plato principal, era comida de pobres y viajeros. Pero esto es lo que usa el Señor para hacer un milagro extraordinario. Él toma lo vil y lo menospreciado para engrandecer su nombre. Ese es nuestro Dios. Mis hermanos, un Dios que hace de poco mucho. Un Dios, mis hermanos, que no necesita de muchos hombres para ganar sus batallas. Un Dios, mis hermanos, que obra en lo poco y hace milagros que uno jamás entendería. Pero esto es lo que usa el Señor. Escuche bien, el hecho de que la multitud obedezca muestra que hay un orden bajo el señorío de Cristo. La obediencia a su palabra es previa al milagro. Aún no había sucedido el milagro. Y escuche esto, el Señor, nuestro Dios, es un Dios de orden. Y es maravilloso, desde Génesis, toda la palabra, hasta en estos pequeños detalles uno ve a un Dios de orden.
Y puedo decir que el desorden va en contra de la naturaleza de Dios, va en contra de lo que Dios es. Jesús toma el pan y da gracias. Jesús, siendo el Dios encarnado, vive en dependencia absoluta del Padre. Cristo no oró por provisión, no dice Padre provee, sino que da gracias por lo ya dado. Aquí les pregunto, ¿invocamos a Dios solo en la carencia o damos gracias por lo que Él ya ha puesto en nuestras manos? Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Cristo no rechazó a ninguno, nadie fue dejado por fuera. El que había estado con Él 3 días, aunque débil y pobre, fue alimentado por la misma mano del Hijo de Dios. Aquí no hubo ninguna aparente distinción, ni por edad, ni por fuerza, ni por condición. Todos comieron. La gracia de nuestro Señor, mis hermanos, Él no hace acepción de personas. Cuando extiende su mano para dar, su mesa es para todos los que vienen a Él. Como dice Isaías 55:1, venid, comprad sin dinero y sin precio. El que viene a mí, como lo dice Juan 6:35, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Cristo es el pan para el alma del creyente y con Él hay abundancia y saciedad. Sin Él, ¿qué hay? Sin Él, sin Cristo, ¿qué hay? Hay hambre y desolación eterna. Y es importante, miren esta multitud, 3 días en el desierto, siguiendo a Cristo. Así yace la humanidad, vagando en el árido páramo del pecado, con un hambre que el mundo no puede saciar. ¿Cuántos comen ceniza pensando que es pan? ¿Cuántos cavan cisternas rotas, buscando el placer, la fama, las riquezas? Pero nada aplaca ese vacío que tienen. Porque el salmista lo entendió y por eso dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El corazón del Redentor, mis hermanos, Él no envía a los hambrientos a mendigar a Egipto. No dicen, busquen su propio pan. Él mismo les provee el pan. Y ahora veamos la última parte de la predicación. El testimonio de la multitud, versos 38 al 39. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Mateo escribe con exactitud, no dice una gran multitud, no, en términos vagos. Él presenta una cifra. Este nivel de precisión y fuerza, mis hermanos, da fuerza a que este hecho pasó, aconteció, es un hecho real. Esto ocurrió en el tiempo y en el espacio. No es una parábola ni una leyenda, es algo que aconteció. En Mateo 14 Jesús alimentó a 5,000 hombres, aquí 4,000. Aunque parecido, no es el mismo evento. Jesús realizó ambos milagros con intención pedagógica, como queda claro en Mateo 16, del 9 al 10, donde Él dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas registrasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. Mira, aquí, mis hermanos, ya hace una distinción. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Cristo no deja a la multitud en desorden. Él despide a la gente. La verdadera obra espiritual no busca popularidad ni una exaltación personal. Cristo es el modelo del siervo que da, instruye y se retira sin buscar una honra temporal
porque su única honra proviene del Padre. Que todo lo que hagamos, mis hermanos, sea para la gloria de Dios. Cristo no permanece, no repite el milagro innecesariamente. Él avanza a otro lugar, a la región de Magdala. Esta región está en la parte occidental del mar de Galilea, cerca de donde vivía María Magdalena. Este movimiento es estratégico. Jesús no está buscando aplausos ni fama, no. Está cumpliendo su propósito, su llamado. Cada desplazamiento en su ministerio está gobernado por la voluntad del Padre, porque Él lo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Era su misión. Mis hermanos, el siervo no se queda estancado donde fue reconocido. Él sigue donde Dios lo guía. La misión del Hijo de Dios no era impresionar a multitudes, sino caminar hacia la cruz y salvar a su pueblo. Ahora te pregunto, ¿amas a este Cristo? ¿Confías en Él como el único que puede saciar no solo el hambre física, sino el hambre espiritual? Este Jesús que alimentó a miles sigue vivo hoy. Y Él no solo da pan, sino que Él es el pan de vida eterna. Como lo dice Juan capítulo 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Quieres vivir eternamente? ¿Quieres saber lo que es la vida eterna? Venid hoy a Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Reconoce que tu alma ha vagado por desiertos áridos y no has hallado pan que te sacie. Busca el único que puede dar el pan de vida eterna. Y para los creyentes, si has desconfiado de Cristo, si has desconfiado de su poder, hoy te invito a que luches con ese pecado. A que luches, mis hermanos, con tu olvido por las obras que Dios ha hecho. Y reconozcas que aún, mis hermanos, cuando abres tus ojos, es un milagro de nuestro Señor. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel, santo y justo, verdadero, Señor. No hay un Dios y no lo habrá como tú. Señor, te damos gracias porque tú eres el pan. Señor, como dice Señor, tu pueblo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes el pan de vida? ¿A dónde iremos si solo tú eres la fuente de vida, Señor? Si miráramos, Señor, en nuestros corazones, nada hallaríamos sino insuficiencia. Pero si te miramos a ti, hallaríamos todo, Señor. Todo lo que nosotros no podemos hacer, todo lo que nosotros no podemos lograr, Señor. Aquella brecha, Señor, que nos apartaba de ti será rota únicamente por ti. Señor, que tu pueblo entienda que tus bondades son infinitas, que tu pueblo comprenda, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que vivamos en gratitud por lo poco, por lo mucho, Señor, porque no importa si estamos en escasez, en abundancia, lo importante es reconocer que tú has sido bueno en todo momento, Dios eterno. Señor, perdona nuestros pecados, porque son muchas quejas, Señor, muchas dudas. Perdónanos, Cristo Jesús, y permítenos amarte cada día más. Y darle, Señor, al inconverso esa incomodidad, que no pueda dormir, que no pueda pensar, Señor, que lo único que piense es en ti, en cómo tú eres el único que puede saciar, Señor, esa alma hambrienta. En tu nombre oro, Señor. Amén y amén.